Bien, a mí pues sí me ha tocado vivir desde hace muchos años. Yo recuerdo en 1972 en el Instituto Nacional de la Nutrición empezamos a manejar los lípidos con el famoso Intralipid. Y me ha tocado ver toda la evolución que han tenido estas soluciones. Realmente antes nos preocupábamos mucho por la energía que podían producir los lípidos y ahora nos preocupa más los efectos biológicos que tienen. Y voy a tratar de ser muy breve pero muy conciso en lo que importa de los lípidos. Que hay algo nuevo, pues hay muchas cosas nuevas, pero yo me voy a referir exclusivamente a lípidos. Bien, como les decía, últimamente realmente nos estamos enfocando en los aspectos farmacológicos o biológicos de los lípidos. Y realmente los lípidos actúan como fármacos de lo que actualmente se llama farmaconutrición. Aquí lo importante es que ustedes sepan diferenciar los diferentes lípidos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de omega 3, de omega 6? ¿A qué nos referimos cuando decimos de cadena corta, media o larga? Y eso es relativamente sencillo. Existen ácidos grasos saturados e insaturados dependiendo de que tengan doble ligadura o no. De los poliinsaturados tenemos los omega 6 porque tienen una doble enlace en el sexto carbono, viene de aceites vegetales o bien del famoso linolénico omega 3 que tiene doble ligadura en el carbono 3 y proviene de aceites de pescado de agua fría. Esta doble ligadura, ya sea en 6 o 3, le confiere propiedades muy diferentes, como vamos a ir viendo a través del tiempo. Los de cadena corta, sabemos, son de 4 a 8 carbones, la media de 10 a 12 carbonos, los de la cadena larga de 14 a 20. Y repito, cada uno de ellos es muy diferente respecto a su acción farmacológica. Como venía diciendo, nosotros empezamos con los omega 6 hace muchos años, allá en 1972, con el Intralipid, y realmente nunca nos causó problemas importantes. Sin embargo, con el tiempo se supo que tenían efectos farmacológicos deleterios para el ser humano, sobre todo sobre el pulmón. Después, posteriormente, tenemos ya más de 25 años usando los ácidos grasos de cadena media, que provienen del aceite de coco. Posteriormente aparecieron los aceites que tenían oliva y últimamente ya los omega 3. El problema, aquí lo más importante que quiero señalar en este aspecto es que los aceites de soya, los omega 6, ácido linoleico sobre todo, son muy proinflamatorios, como voy a decir después, y los omega 3 son antiinflamatorios. Aquí vamos a empezar a diferenciar los diferentes tipos de lípidos, los que provienen de soya, que es el Intralipid, que ya no usamos, los que el lipofundin, que tiene cadena media, 50% de cadena media y 50% de cadena larga. ¿Por qué nada más 50%? Porque a cantidades más altas puede provocar convulsiones. Entonces tienen 50% de cadena media, 50% de cadena larga y proviene de la palma o de coco. Los aceites de oliva, como son saturados, tienen la ventaja de que no producen hiperoxidación. Como saben ustedes, todos los lípidos son capaces de producir oxidación y estrés oxidativo. Esta sería la ventaja de los que provienen de aceite de oliva, como el clinomel. Los que provienen de aceite de pescado, como el Fresomega, pues tienen la ventaja que son antiinflamatorios. Y últimamente han salido lípidos que contienen 3 y hasta 4 tipos de triglicéridos de cadena larga, como son los omega 6, omega 3, pero aparte tienen los de cadena media y tienen también un 15% de saturados, como aceite de oliva. Aquí rápidamente la historia, no me voy a detener. Aquí pueden ver desde cuándo salió el Intralipid,
que se ha abandonado su uso precisamente porque tiene alta cantidad de omega 6, que como sabemos son ácidos grasos esenciales, pero no se requiere tanta cantidad porque son proinflamatorios. Y ya después el doctor Solasol empezó a practicar lo que se llama 3 en 1. De aquí, de esta diapositiva, lo importante creo que es que en terapia intensiva generalmente no usamos, en pacientes muy graves, más de 1 gramo por kilo al día. Pacientes no graves podamos usar hasta 1.5 gramos o hasta 2. Sin embargo, el paciente grave a veces no conviene usar más de 1.5. Generalmente de calorías no proteicas usamos el 50%. Y generalmente no pasamos de esa cifra. De acá nada más recordar, es bien conocido, pero quiero señalar que cuando usamos triglicéridos de cadena larga, omega 6, el problema que tenemos es que se integran a los fosfolípidos de membrana celular y con la fosfolipasa A2 van a producir sobre todo PG2, que es una prostaglandina muy inmunosupresora. Tromboxamos A2, que también causan vasoconstricción y agregación plaquetaria. Sin embargo, cuando usamos los omega 3 tenemos la ventaja de que vamos a producir prostaglandinas de la serie 1 y 3, que son antiinflamatorias, y leucotrienos que causan vasodilatación y no provocan agregación plaquetaria. Eso es importante para considerarlo en el paciente grave. Aquí ven un resumen. Recuerden que en el paciente grave, cuando hay sepsis, en la primera fase existe un fenómeno proinflamatorio y en la segunda fase de la sepsis es un fenómeno antiinflamatorio. Debemos tener mucho cuidado en qué momento vamos a usar los lípidos. No es lo mismo que usemos en la primera fase proinflamatoria que en la segunda. Quizás era en el pasado usábamos lípidos de este tipo en cualquier etapa de la sepsis grave. Yo insisto, es preferible usarlo en la primera etapa y no en la segunda etapa cuando el paciente está muy grave, donde ya conviene mejor usar aminoácidos de cadena ramificada, como vamos a ver en la plática que tengo posteriormente. Este es un resumen de lo que ya dije de cómo actúan a nivel la PG2 o la PG3, dependiendo del tipo de lípido que usemos. Ahora, ¿por qué también vamos a pasar a triglicéridos de cadena media? ¿Por qué entraron al mercado? Porque se vio, la grasa la necesitamos para usarla como energía o como fármaco, no para que se almacene. Los triglicéridos de cadena media tienen esa propiedad, no se almacenan, lo utilizamos como energía, no requieren insulina, no requieren carnitina, y la hidrólisis es muy rápida. Por eso es que entraron rápidamente al mercado y lo hemos usado por más de 20 años. Tiene grandes ventajas, como lo ven ahí. Y no como el aceite de soya o de cártamo, que ya dice sus desventajas. Realmente requerimos poco porcentaje diario para poder dar los ácidos grasos esenciales. Las ventajas de los triglicéridos de cadena media, que ya decía, tiene la desventaja que pueden producir cetosis. La verdad, yo nunca lo he visto, ¿verdad? Los utilizamos bastante, tenemos más de 20 años utilizándolos, son seguros, confiables y repito, no requieren carnitina ni insulina para entrar al ciclo de Krebs o a la mitocondria. Se hidrolizan rápidamente. Hay que agregar vitamina E a todas las soluciones lipídicas, sobre todo las que provocan hiperoxidación, como los poliinsaturados, requerimos agregar vitamina E para evitar el efecto de la hiperoxidación. Un pequeño resumen de los diferentes ácidos grasos que hay. Repito, las grasas actualmente nos interesa mucho saber cómo actúan como fármacos, es decir, modifican función. Algunos son inmunosupresores, otros son inmunoestimulantes, otros proinflamatorios y otros antiinflamatorios. Es decir, estamos provocando una inmunomodulación, o dicho de otra manera, manipulamos la respuesta metabólica al estrés dependiendo de las cantidades. Algo que puede ser bueno en bajas cantidades puede ser malo
a grandes cantidades. Al hablar de fármacos tenemos que calcular dosis, por ejemplo, indicaciones, contraindicaciones y efectos colaterales, y debemos tener en cuenta cada uno de ellos. Bien, algunos de los efectos de fármacos que tienen los lípidos que pueden ustedes leer ahí. Por ejemplo, lo más interesante sería acerca de prostaglandinas, el efecto antiinflamatorio y antioxidante y el aspecto inmunológico, que es bien conocido. Vamos a referir a algunos estudios. Ahí pueden ver uno de los estudios más interesantes del doctor Pontes Arruda. Ahí está la referencia. Ahí están las guías de ESPEN, donde sí recomiendan el empleo, sobre todo de aminoácidos, de triglicéridos de omega 3, de cadena larga omega 3, y está demostrado que sí son útiles en el paciente grave. Ahí ven que el grado de evidencia, grado A, sobre todo en pacientes que cursan con síndrome de respuesta inflamatoria, o bien pacientes que tienen un SIRA, insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, o SIRA. Es muy importante el balance que hay entre los omega 6 y omega 3. Casi todos los lípidos que hemos usado a través de 20, 25 años tienen una relación muy alta de omega 6, a veces 7:1, 8:1, y actualmente se pretende que no sea por ejemplo 2.5:3, casi igualar el balance entre omega 6 y omega 3, y no como antiguamente lo tenían los de soya, 8:1 o 7:1, que son muy inmunosupresores. Eso hay que recordarlo para lo que vamos a ver enseguida. De nuevo, el balance que debemos tener entre omega 3, omega 9 y obviamente omega 6. Un recordatorio rápido, ahí lo pueden leer, la diferencia entre los de soya, que producen muchos, sobre todo omega 6, estos que se hidrosilan rápidamente y no se almacenan, dan energía, no requieren insulina ni carnitina. Los de aceites de oliva, que son saturados y no se oxidan, y los de pescado, que bueno, son antiinflamatorios, los omega 3. Este es un breve resumen, lo repito mucho porque es clave, esto es clave, ¿verdad? La relación omega 6, omega 3. Los actuales ya es 2.5 a 2 o a 1, y antes era 7:1, 9:1, por ejemplo, el aceite de oliva. Y aquí ven los diferentes componentes. Entonces, ¿qué se ha hecho? Ahí ven ustedes ¿cómo se llama? Las recomendaciones. Pero aquí lo importante que se ha hecho en los últimos, diría yo, 5 años, es encontrar la proporción ideal entre los diferentes lípidos. Y estamos cerca de los lípidos ideales, no solo para el paciente grave, sino en cualquier enfermo. Y aquí que es clave la proporción de cada uno de ellos, y lo vamos a ir viendo enseguida. Aquí para recordar que no debemos pasar más en el paciente muy grave de 1 gramo por kilo, y en los no graves hasta 1.5 a 2 gramos por kilogramo por kilo. Voy a presentar varios estudios rápidamente, me han de quedar como unos 5 minutos. Este es el estudio Intercept, que ahí pueden ver la referencia. Ahí pueden ver de los últimos estudios que hay, los metaanálisis de omega 3. El doctor Manzanares ha escrito mucho sobre esto, de todas las emulsiones lipídicas omega 3 en el paciente grave. Y realmente ya hay evidencia de que se recomiendan en los pacientes graves, sobre todo los que tengan el SIRA o insuficiencia respiratoria. Voy a referirme a 2 estudios muy interesantes. Este es del doctor Grau, donde utilizó 2 mezclas de lípidos. Esto lo publicó, si mal no recuerdo, el año pasado en ESPEN, y él ahí menciona
Lo que él hizo fue, utilizó una mezcla de triglicéridos de cadena media, de cadena larga y omega y de oliva. Y encontró lo siguiente. Bueno, aquí están los resultados. Los pacientes del equipo del grupo control tenían un riesgo de infección nosocomial 1.8 veces más alta que el grupo tratado con triglicéridos de cadena media, larga y omega. Esto es algo que dijo hace mucho el doctor Calder: una emulsión lipídica debe crear tejido, no debe hiperoxidar, y tiene que trabajar a nivel del sistema inmune intrínseco, y esto se consigue proporcionando ácidos grasos que mejoren el metabolismo y limiten o reviertan los déficits de energía. Y como les digo, estamos cerca de lograrlo. De nuevo, no pasar de un gramo por kilo al día. Aquí vemos una nueva emulsión lipídica que tiene 4 mezclas. Ahí ven ustedes las proporciones: omega 6, 30%, es aceite de soya; ácidos grasos de cadena media, 30%, 15% proveniente de omega 3, y finalmente el de coco, de oliva, 25%, aceite de oliva o lípido saturado, 25%, 30, 15 y 25%. Esta es la mezcla que se acerca más a lo ideal de lo que requiere un paciente grave. Y aquí vemos las proporciones, que ustedes las pueden ver. Poca hiperoxidación, se utilizan rápido, tienen ácidos grasos esenciales y tienen omega 3 antiinflamatorios. Esta es la solución ideal para el paciente grave. Ahí están las proporciones de nuevo: 30 de aceite de soya, que proporciona omega 6 esenciales, 30% de triglicéridos de cadena media para utilizar energía de inmediato, 25% de oliva, que son los ácidos grasos saturados, es decir, que no se hiperoxidan, y tenemos 15% de omega 3 antiinflamatorio, y claro, hay que agregar vitamina E para evitar la hiperoxidación. El último estudio que voy a presentar es del doctor Kleck. Ahí pueden ver el tipo de estudio que él realizó. Él básicamente en 4 semanas utilizó esta mezcla de 4 lípidos y vio cómo le iba a los enfermos. Y sí demostró que esta emulsión es la más ideal para el paciente grave, y sí demostró disminución tanto en interleucina 6, también demostró menos infecciones y menos tiempo en la terapia intensiva. Ahí vemos una foto de donde yo trabajo, vemos algunos de mis residentes. Ya tenemos 26 años formando residentes ahí en Tampico Madero, en Pemex. Y bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias.